Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy emocionante trabajar con ustedes en esta nueva iniciativa de Pro Bono que nos emociona mucho y es un tema muy cercano a todos nosotros. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos muy emocionados realmente de implementar esto con ustedes. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando la puedan ver. Ya estamos bien. Ujú. Listo, perfecto. Entonces esta es la presentación que vamos a hacer de subrogados y beneficios penales para empezar a explicar y a explorar estos términos, estos mecanismos que existen en nuestro sistema penal para posteriormente poder implementarlos en todos los demás pasos y procesos que tenemos organizados en la iniciativa de Pro Bono. Entonces, para empezar a hablar de subrogados y de beneficios, antes tenemos que hablar de la alternatividad penal. ¿Qué es la alternatividad penal? Esto se entiende como el conjunto de figuras, medidas o estrategias que son distintas a la privación de la libertad intramural. Son herramientas que tiene el Estado y que decide aplicarlas a personas cuando cumplan ciertos criterios. Entonces, por un lado tenemos los subrogados, que son medidas sustitutivas de la pena de prisión, y por el otro lado tenemos los beneficios, que son los mecanismos legales que permiten reducir la duración de la condena o el tiempo en reclusión en los establecimientos carcelarios. Para entender la importancia de la alternatividad penal, es primordial estudiar cuáles son los fines, en qué se fundamentan las necesidades de la alternatividad penal. Y acá tenemos cuatro puntos muy importantes. En primer lugar, está la superación del estado de cosas inconstitucionales, que ha sido decretada dos veces por la Corte y reiterada una tercera. Esto básicamente lo que alerta es que existe en este momento una vulneración masiva de derechos tanto fundamentales como constitucionales de las personas que se encuentran recluidas en estos establecimientos. Igualmente, todos estos subrogados y beneficios van de la mano de los fines resocializadores y de la reinserción de las personas, de los condenados a la sociedad una vez cumplen su condena. Igualmente va muy de la mano con la humanización de la justicia y finalmente es un pilar fundamental para combatir la problemática del hacinamiento carcelario. Para ponerlo un poco más visual, nosotros usando las estadísticas y los tableros del INPEC, armamos esta tabla en la que comparamos los índices de hacinamiento carcelario desde el 2010 hasta la actualidad, demostrando pues que siempre hemos tenido un problema de hacinamiento y que desde el 2019 se ha vuelto a ver un aumento en esta problemática. Entonces, esto para dar un poco el contexto de para qué están estos mecanismos y cuál es su finalidad. Ay, Ahora, quería comentarles, ay, perdona, te no, 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 interrumpo, no Valeria, te preocupes, que dime. si quieren, el tiempo hace como 8 meses, no mentira, un poquito, sí, por ahí 8 meses, sacó un especial de hacinamiento en las cárceles, que es con videos y con crónicas de personas que entrevistaron que estaban ahí, entonces me parece chévere como de sensibilización de la problemática, si lo podemos ver todos. Se los voy a compartir, voy a buscarlo y se los voy a compartir porque yo lo voy a hacer rato. De acuerdo, realmente creo que es muy valioso porque creo que la mayoría de las personas no se imaginan realmente lo que significa el hacinamiento carcelario y las condiciones en las que están viviendo estas personas privadas de la libertad en reclusión. Entonces, este tipo de ayudas audiovisuales, por ejemplo, como la que tú mencionas, pues son muy valiosas porque es importante sensibilizarnos ante esta problemática. Entonces, sí, realmente muy interesada en, en si no lo puedes enviar. Entonces, volviendo al tema de los subrogados, estos se pueden, y de los beneficios, tenemos tres momentos en los que estas medidas se pueden aplicar. Puntualmente para la iniciativa de pro bono que tenemos, nos tenemos que enfocar únicamente en las medidas aplicables en la fase de ejecución penal, que es el cuadradito que está en azul más claro, pero con el fin de que podamos igualmente tener mucha claridad respecto de cómo se ven estas medidas
y estas figuras durante todo el proceso. Vamos a hacer un muy corto recorrido de estas medidas en las otras dos fases, que son el desarrollo del proceso penal antes de que se emita una sentencia y las medidas que se pueden aplicar al momento de la condena. Y ya posteriormente nos enfocaremos muy de fondo en las medidas que son aplicables en la fase de ejecución de pena. Entonces, en primer lugar, tenemos para las medidas aplicables en el desarrollo del proceso penal, tenemos dos. Primero está la medida de aseguramiento privativa de otros derechos, que la encontramos en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Y esta es una medida que da la posibilidad de que cuando al indiciado en el proceso al imputado en el proceso se le debe imponer una medida, que esté la posibilidad de que esa medida no sea privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. Este artículo nos da un catálogo muy amplio y flexible de otras medidas alternativas que se pueden implementar, como por ejemplo que la persona no pueda concurrir a ciertos lugares, que la persona no pueda tener contacto con ciertas personas, que esta persona no pueda salir del país. Entonces, un catálogo muy amplio que nos ayuda a mitigar estas problemáticas del hacinamiento carcelario y del estado de cosas inconstitucionales porque brinda medidas alternativas a la reclusión en un centro carcelario. Y por el otro lado, en esta misma fase, tenemos la sustitución de la detención preventiva en el establecimiento carcelario. Esto es, una vez se decreta la detención preventiva en el establecimiento carcelario, está la posibilidad de que esa detención se pueda dar en el lugar de residencia de la persona cuando se cumplen ciertos requisitos. Entonces, nuevamente es una figura que nos permite mitigar todas las problemáticas previamente establecidas y que la persona pueda cumplir su tiempo de detención preventiva en su residencia y no estar en el establecimiento carcelario. Entonces, en esta primera fase tenemos estas dos medidas. Pasamos a las medidas que son aplicables al momento de la condena, esto es el momento en el que el juez emite el fallo. Y la primera medida que tenemos es la prisión domiciliaria. Esta la encontramos en el artículo 38 del Código Penal y básicamente lo que establece es que se puede cambiar el lugar de privación de libertad del condenado de un establecimiento penitenciario a su lugar de domicilio. Esto es igual de efectivo porque implica la restricción efectiva y real del derecho a la libertad del condenado. Y en este caso el control ya lo ejerce un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en colaboración con el IMPEC. En este caso, esta medida consideramos que no solamente se enfoca en los temas que hemos mencionado anteriormente, el hacinamiento y el estado de cosas inconstitucionales, sino en la resocialización, porque permite que estas personas igualmente puedan trabajar y estudiar. Entonces, es muy valioso porque no las saca por completo de la sociedad y les permite que estas personas igual puedan continuar su desarrollo, su estudio y su trabajo. Entonces, primero tenemos esta medida de prisión domiciliaria al momento de imponer la condena. Posteriormente vamos a aplicar el que consideramos sería el equivalente a este subrogado, pero ya en la fase que vamos a analizar en la iniciativa de pro bono. Después tenemos la suspensión de la ejecución de la pena, que se encuentra en el artículo 63 del Código Penal. Este subrogado lo que permite es que se suspenda cualquier pena impuesta durante un periodo de prueba para verificar la buena conducta del condenado. Y en caso de que se considere que se cumplió con el fin de esta suspensión, se puede dar por cumplida la pena. Igualmente tiene unos requisitos que se deben cumplir a cabalidad. Estos los encontramos acá. Son que la pena impuesta no supere los 4 años, que no se tengan antecedentes e igualmente que el delito no se encuentre en el inciso segundo del artículo 68A. Este es un artículo muy importante que vamos a profundizar más adelante, pero es un artículo que se enfoca en limitar los delitos que pueden acceder a beneficios ya subrogados. Y esta suspensión se puede dar de 2 a 5 años. Finalmente, la última medida que tenemos en esta Discúlpame, fase. Valeria, es que no sé cómo levantar la mano. Yo No levantando te la mano acá. preocupes, no te preocupes, dime. Por ejemplo, ¿en qué casos ustedes, el tema del periodo de prueba, en qué delitos es común como que se otorguen? Se puede solicitar para todos los delitos que no estén excluidos de este beneficio, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que vemos acá al lado. Entonces, la Ujú. respuesta no puede superar los 4 años, el beneficio no puede estar excluido en el artículo, como te comentamos en el numeral segundo del artículo 68A, y en caso de que la persona tenga antecedentes por delitos dolosos, se puede conceder cuando se demuestre que no existe la necesidad de la ejecución de la pena. Entonces, por ejemplo, en un hurto simple,
se puede dar, Ok. llegar a dar este subrogado. Pero todo esto es al momento de la condena. O sea, estos son los subrogados que tienen que solicitarse en esa audiencia. Y finalmente pasamos a explorar uno de los más recientes, que es la Ley de Utilidad Pública. Esta iniciativa creó una sustitución a la pena privativa de prisión para las mujeres condenadas que sean cabeza de familia. Es muy importante resaltar que eso no se limita a madres cabezas de familia, sino mujeres, porque se amplió ese concepto de una mujer a cargo de personas que no únicamente son sus hijos, mujeres que están a cargo de sus padres, mujeres que pueden estar a cargo de sus hermanos, de sus sobrinos. Entonces le da esa amplitud para no limitarlo únicamente a las madres. En este caso, las mujeres que acceden a este beneficio pueden cumplir su condena en libertad por medio de la prestación de un servicio de utilidad pública. Tiene unos requisitos muy puntuales y es que la mujer sea cabeza de familia, que esté condenada por delitos relacionados con el hurto, con los estupefacientes o por delitos cuya pena no puede exceder los 8 años de prisión. E igualmente tiene como condición que se haya cometido el delito en condiciones de marginalidad. Ahora, puntualmente sobre los servicios de utilidad pública, estos son, por ejemplo, recuperación o mejoramiento de espacio público, ayuda o asistencia a las víctimas, una asistencia a comunidades vulnerables, actividades de carácter educativo, cultural, ambiental o similares. Entonces, también tiene un catálogo muy amplio de muchas posibilidades a las que estas mujeres pueden acceder. Igualmente lo que hace el Ministerio de Justicia es que hace convenio con entidades públicas, con organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales, para crear estos espacios en los que las mujeres pueden cumplir con con el fin de este subrogado. Igualmente contribuye a su formación educativa y profesional y tiene un aspecto muy importante y es que no se limita a las labores tradicionales asignadas a las mujeres. Finalmente traemos para unas estadísticas presentadas por el Ministerio de Justicia respecto a la implementación de la Ley de Utilidad Pública. Entonces acá podemos ver que ya hay 134 mujeres que han accedido a este beneficio. Y aquí podemos ver puntualmente, por ejemplo, en qué ciudades. En Medellín 45, en Bucaramanga 12. Igualmente podemos ver que hay 128 mujeres que ya están prestando el servicio. Hay 8 mujeres que están en proceso de vinculación y 3 que están próximas a entrar en este proceso. Entonces, estas estadísticas nos permiten ver como en tiempo real cómo está avanzando la aplicación de este subrogado de utilidad pública. Y ahora sí vamos a entrar en materia, a profundizar en las medidas aplicables en la fase de ejecución de la pena. Estas ya son las medidas que vamos a estar analizando en esta iniciativa de pro bono. Como les mencionaba antes, para entender y para poner en práctica estas iniciativas, estas medidas, es muy importante entender el artículo 68A del Código Penal. Nosotros acá lo pusimos, pero este es el artículo que establece la exclusión de beneficios y subrogados penales. Entonces, como pueden ver, es un artículo en el que, no sé si ustedes pueden ver mi mouse cuando yo lo muevo, pero acá en este segundo párrafo grande lo que tenemos es una lista de todos los delitos que están excluidos de beneficios y subrogados penales. Veo la mano de la fundación levantada. No sé si tienen alguna pregunta. Pues quedó pendiente. Entonces, en este caso tenemos este artículo en el que podemos ver los delitos que están excluidos de este tipo de beneficios. Podríamos decirlo de una manera muy coloquial que estos son los delitos más graves y que por esa razón es que no tienen acceso a estos beneficios y subrogados. Entonces Ah, tenemos, perdón, Valeria, un segundo. Me están diciendo que se quedaron sin sonido, que si nos das un momento, sí, claro perdón. que sí, no te preocupes. Hola Valeria, ¿tú nos escuchas? Hola, sí, yo los escucho perfectamente. Ah, listo, perdóname. Ahora que ya pon la cámara a ver si lo logramos. Es que nos Perdón. estamos conectando desde la sala. Que ninguno de nosotros tenía el computador, pero ya lo logramos, creo. No, pero aquí no hay cámara. Sí, mira. Ah. No sé cómo.
No, no, no. ¿Dice algo? Pues sonó como si sí. Nosotros descubrimos. Puede ser una opción. Gracias, Olguita. Qué pena con ustedes. Regálenos un segundo. No, no te preocupes. Listo, perfecto. Ya los estamos viendo y escuchando perfectamente. Qué divertido. ¿Te ibas a preguntar algo, no? No, había levantado la mano era para que paráramos porque me parece la parte más importante y nosotros acá con estas cosas tecnológicas. Listo, perfecto. Entonces vamos a retomar con el artículo 68A. Son los delitos que están excluidos de beneficios y subrogados penales. Entonces, en este caso, en la práctica, lo que uno hace revisando las solicitudes, lo primero que uno hace ahorita, vamos a verlo ya caso por caso, pero es revisar que el beneficio o el subrogado que uno está solicitando, el delito por el que haya estado condenado, no se encuentre en esta lista. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, está el genocidio, tenemos la fabricación, importe, tráfico, posesión o uso de armas químicas y biológicas. Como les comentaba de una manera más coloquial, los delitos más graves son los que están excluidos. Entonces, habiendo sentado las bases de este artículo que establece las exclusiones a los beneficios y subrogados, ya podemos entrar en materia, analizar uno a uno. En primer lugar, tenemos la libertad condicional. Esta se encuentra establecida en el artículo 64 del Código Penal. Aquí tenemos el artículo que establece que el juez, previa a la valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos. Y ahí establece cuáles son puntualmente los requisitos que tiene que cumplir la persona privada de la libertad para solicitar este subrogado. Entonces, la libertad condicional es un logro muy grande para el derecho penal porque busca evitar la cárcel para las personas que ya han logrado su rehabilitación y que por lo tanto se considera que pueden y deben reincorporarse en la sociedad. También es un subrogado que tiene dos significados muy importantes. Por un lado está el significado moral, porque estimula al condenado que ha dado muestra de su readaptación a continuar así y a recibir este subrogado, este beneficio que le permite salir del establecimiento carcelario. Y por el otro lado tenemos el significado social, que es la motivación que este tipo de subrogados da a las demás personas que están privadas de la libertad a seguir este ejemplo y a comportarse de cierta manera para que puedan ellos también lograr este beneficio. Entonces, tenemos estos dos significados muy importantes que la Corte Constitucional, en esta sentencia que tenemos acá, la T-019/2007, establece. Y realmente sí, la idea es que las personas que han logrado su rehabilitación puedan volver a la sociedad. Entonces, por un lado, igual está la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario y para esto
vamos a analizar puntualmente cuáles son los criterios que establece la ley que se deben cumplir para acceder a este beneficio. Primero, la persona tiene que estar privada de la libertad para acceder al beneficio de la libertad condicional. En segundo lugar, tiene que haber cumplido con 3/5 partes de la sentencia que se le impuso. Debe demostrar una buena conducta. ¿Cómo puede mostrar la persona privada de la libertad una buena conducta? Por ejemplo, con un certificado que le expide el IMPEC, con la carpeta o el historial que se tiene desde que la persona entra al centro penitenciario. Todas esas son pruebas que más adelante van a demostrar la buena conducta que ha tenido la persona durante su tiempo en reclusión. Igualmente, a la hora de solicitar este subrogado, se debe sustentar el arraigo familiar y social. Entonces, ¿qué es el arraigo familiar y social? Estos son conceptos que se relacionan con los vínculos que tiene la persona con su familia y su sociedad. Entonces, ¿cómo puede mostrarse el arraigo social y familiar de una persona? Por ejemplo, ¿cómo demostramos que tiene hijos con los certificados de nacimiento de los hijos? ¿Cómo podemos demostrar que es una persona que está casada y que tiene una familia con un acta de matrimonio? Podemos demostrar que es una persona que vivía, que lleva toda la vida viviendo en una misma casa con su familia y podemos probar eso con las facturas o recibos de la luz o distintos servicios. Entonces, es mostrar que la persona tiene raíces y que tiene lazos a su familia, a la sociedad y a su comunidad. Y por último, está el último requisito, es indemnizar a la víctima, a quien haya sido la víctima en la conducta punible que cometió la persona. En este subrogado es importante mencionar que se presenta un obstáculo a la hora de concederlo, y es que se le da al juez la facultad, o más bien la obligación, de valorar la conducta punible, es decir, valorar la conducta por la que fue condenada la persona a la hora de querer solicitar o darle el subrogado penal. ¿Esto por qué? La Corte dice que el juez no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esto busca restringir al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Entonces, lo que dice es que debe tener en cuenta las circunstancias, los elementos y las consideraciones que fueron hechas por el juez que condenó a la hora de poder dar el subrogado. Igualmente, se resalta que para este subrogado, la libertad condicional, si nos devolvemos al artículo 68A, podemos ver en el parágrafo 1 que lo dispuesto en este artículo no aplica para la libertad condicional del artículo 64 del Código Penal. Es decir, que puntualmente estos delitos no se encuentran excluidos de acceder a este beneficio, pero para su limitación existe la valoración que hace el juez al momento de dar el subrogado, en el que se analiza la conducta punible. Para ponerlo en una forma más gráfica, tenemos acá este diagrama que demuestra los requisitos para solicitar la libertad condicional. Entonces tenemos que la persona haya cumplido 3/5 partes de la pena, que tenga un buen comportamiento durante la reclusión y que pueda demostrar su arraigo social y familiar. Y aquí entonces, en caso de que cumpla todos los requisitos que establecimos previamente, puede solicitarla y ya se valorará por parte del juez todo lo que acabamos de comentar de la conducta punible para poder conceder o no el subrogado. Entonces, en últimas hicimos, sí, veo una Bueno, mano. ¿cuál es el obstáculo que hay para pedir este subrogado? La verdad no lo entendí muy bien. Listo. En este caso, lo que hace el juez es que cuando recibe la solicitud, va a valorar primero que se cumplan todos los requisitos que tenemos acá a la izquierda, es decir, que la persona haya cumplido con 3/5 partes de la sentencia, que pueda mostrar un arraigo familiar y social, pero igualmente va a valorar la condena inicial que se hizo. Entonces, por ejemplo, un caso en el que tengamos, no sé, que haya podido ser algún delito contra un menor o que haya sido, por ejemplo, un caso muy emblemático en la sociedad, por ejemplo, o que en el proceso, por ejemplo, la defensa haya presentado muchos aplazamientos, que se han tenido muchos problemas en el proceso, todo eso lo va a valorar el juez a la hora de conceder o no este subrogado. Entonces puede que diga, no, yo viendo las circunstancias y los elementos y las consideraciones que hizo el juez que condenó, no considero que debería conceder este subrogado porque
cuando cometió la conducta, no demostró ningún tipo de arrepentimiento, o sea, puede entrar a valorar situaciones que ya son muy ajenas al comportamiento de la persona en la reclusión y empezar a valorar lo previo, que fue la conducta punible y la sentencia. Ok. Entonces, eso podría limitar la aplicación porque en esa valoración puede que el juez diga, yo creo que esta es una persona muy peligrosa, entonces que no considero que debería poder salir, o es una persona que de pronto cometió tantos delitos que realmente no creo que es una persona que debería poder gozar de este beneficio. Entonces, entra a valorar circunstancias, elementos y consideraciones previas, dejando un poco al lado, digamos, todo el tratamiento de resocialización que se hace en la prisión para conceder o no el beneficio. Ya, clarísimo. Entonces, finalmente lo que hicimos fue, ahorita se los vamos a mostrar ya los documentos, pero aquí pegamos las fotos para poder usarlas en esta presentación, pero hicimos, digamos, unas listas de chequeo de los requisitos que pueden ser muy útiles a la hora de estar ya revisando los casos. Entonces, en este caso, lo primero sería revisar, en este caso sí procede que el delito esté en el 68A, porque como les mostré en el parágrafo 1 no está la exclusión. La persona tiene que haber cumplido 3/5 partes de la pena, entonces uno hace la operación matemática. Si no, check. Si no, no se puede solicitar. Igualmente, si se solicita, el juez va a decir no ha cumplido con el requisito de las 3/5 partes de la pena. Entonces, el adecuado desempeño y comportamiento, nuevamente, ¿cómo lo puede mostrar? Con el certificado del IMPEC, con la carpeta del historial de la persona privada de la libertad. Puede mostrar un buen comportamiento, un buen desempeño por parte de la persona condenada. Tengo estos certificados que me ayudan a acreditarlo, sí o no, si lo tengo, check. Después que pueda mostrar el arraigo social y familiar. Entonces, puede mostrar, por ejemplo, que tiene una esposa, que tiene hijos o que tiene un vínculo cercano con su mamá, que la cuida, que él tiene una residencia, que pagaba los servicios, que trabajó toda la vida en un mismo sitio. Entonces, todo eso nos permite demostrar los vínculos de la persona y las raíces, los lazos a la familia y a la comunidad. ¿Puedo mostrar eso? Listo, check. Y finalmente la reparación a la víctima, que es asegurar el pago mediante una garantía personal, real, bancaria. Entonces, una vez nosotros, por ejemplo, ya en la práctica tengamos check, 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 entonces decimos procede para solicitar este subrogado. Todo esto, como les comento, se los vamos a enviar ahorita a mostrar más en el documento más organizado para que igual lo podemos complementar, editar, mejor dicho, todo lo que sea necesario que consideren. Creo que vi una mano levantada. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a pasar. Ay, perdón, sí. Parece que Jefferson tiene una pregunta, pero ahora está en Pero silencio. sí, no los estamos escuchando. ¿Quieres, Jeff, ahora el grupo o escríbanla y yo les cuento acá a ellas? Ahora pregunto. Ay, no, yo no les. Ya, Ya, ahora sí. ya las estamos escuchando, sí. Y ahora ya pregunté, pues. Yo continúo con No, la la pregunta. ¿Se tienen que cumplir los 5 o 4 requisitos? Sí, todo. señora, todos. Por cualquiera de los requisitos nos pueden rechazar la solicitud. Si la persona igual tiene arraigo familiar y social, indemnizó a la víctima, tiene el mejor comportamiento, pero solo ha cumplido la mitad de la pena, nos van a decir, le toca esperar hasta que cumpla lo que pide el subrogado. Para todos. Pues acá empezamos con el siguiente, pero este es muy importante, entonces quisiera esperar a Jeff si les parece o no sé lo que ustedes me digan. Em, bueno, entonces, este es el siguiente subrogado que vamos a analizar. Si recuerdan cuando estábamos hablando de la prisión domiciliaria, Yo no quiero ni mirarlo. Yo no quiero ni
Ya los estamos escuchando otra vez. Es que mira la interferencia. Pero ahorita que se le ahora sí, no. Sí. Sí. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Haz tu pregunta, yo. Ah, bueno, listo. Sí, sí, Y te estamos escuchando súper lejos. O sea, si estás hablando, no entendimos. no, ya lo logramos. Ok, O sea, ok. Listo. la misma de Olguita. Ah, bueno, listo. Ah, Era perfecto. Igual cualquier duda que les quede, yo a veces no estoy viendo la pantalla, entonces me interrumpen si estoy yendo muy rápido, cualquier cosa, estoy muy pendiente. Entonces, como les comentamos antes, cuando estábamos hablando de la prisión domiciliaria, mencionamos que había un subrogado muy similar que se puede solicitar en esta tercera fase de ejecución de la pena. Se llaman distinto porque la prisión domiciliaria hace referencia al beneficio al subrogado que se solicita en la imposición de la condena. Acá estamos en una fase posterior. Esta medida no tiene nombre, la encontramos en el artículo 38G del Código Penal y acá copiamos el artículo. Esta es una medida que establece que la pena privativa de la libertad se puede cumplir en el lugar de residencia o morada del condenado cuando se cumplan ciertos requisitos que ya vamos a pasar a analizar. Igualmente, como pueden ver, si están viendo mi mouse, a partir de este punto se hace un ejercicio similar al que se veía en el artículo 68A que ya analizamos y es taxativamente una lista de delitos que están excluidos de este beneficio puntualmente. Esta lista es más corta que la del 68A, entonces de manera coloquial nuevamente podríamos decir que si los delitos del 68A son los más graves, estos son los más graves. Entonces, estos son los delitos que están excluidos de este beneficio, que ya vamos a pasar a analizar puntualmente. Entonces, como les comentábamos, este subrogado da la posibilidad de que la ejecución de la pena privativa de la libertad se pueda cumplir en el lugar de residencia o morada del condenado. Sí procede para los delitos que encontramos en el artículo 68A, es decir, que se puede aplicar para más delitos. Sin embargo, igualmente se encuentra limitado por los delitos que se encuentran en el artículo 38G, es decir, todo lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, los delitos del terrorismo, todos esos delitos, como les comentaba, más graves que los que tenemos en el 68A. Igualmente, para solicitarla se deben cumplir con unos requisitos. Primero, que el delito por el que fue condenado no se encuentre excluido para su concesión, es decir, que este delito no esté en el 38G. Segundo, que la persona haya cumplido con la mitad de la condena. Entonces, solicita como requisito menos tiempo que el subrogado que analizamos previamente, que era 3/5. En este caso, lo que se pide es haber cumplido con la mitad de la condena. Nuevamente nos pide demostrar el arraigo familiar y social del condenado, que ya pues fue el concepto que analizamos previamente, pero es un concepto que se repite en muchos de los subrogados. Y finalmente se tiene que garantizar mediante caución el cumplimiento de unas obligaciones que se le imponen a la persona. Estos son no cambiar de residencia, igualmente de reparar el daño ocasionado a la víctima, es decir, la indemnización, debe comparecer cuando sea requerido por la autoridad y debe cumplir con las condiciones de seguridad que le sean impuestas una vez se le otorgue este beneficio. Puntualmente, ¿qué es la caución? La caución es la medida que le impone el juez a la persona condenada para que cumpla con las obligaciones que ya analizamos previamente. Esto es una suma de dinero que fija el juez, es una suma correspondiente, digamos, a las capacidades económicas de la persona condenada y es una garantía de que la persona va a cumplir efectivamente con las obligaciones que se le están imponiendo para acceder a este beneficio. Igualmente, ante cualquier incumplimiento, estos subrogados pueden ser revocados. Entonces, es muy importante que la persona siempre que sea citada, comparezca, que no incumpla las condiciones de seguridad que se le impongan y que no cambie de residencia. En caso de que vaya a cambiar, tiene que informar
previamente y con tiempo a la autoridad competente que va a cambiar de residencia. Igualmente, otro limitante importante que Valeria, encontramos en este subrogado es Valeria, que, sí, es que tengo una pregunta. O sea, es una plata que entonces la persona condenada tiene que dar y debe cumplir uno o todos los requisitos después. todos. Esto es Todos, para ok. cumplir las 4 obligaciones que se le imponen. Ok. Entonces, pongámoslo en Y la si las práctica. cumple, y si Dime, las cumple, ¿le devuelven la plata o eso es plata que ya se queda ahí? ¿se devuelve? Sí, Ok. señora. Sí, señora. No, se tienen que cumplir todas las obligaciones que se le está imponiendo y ante cualquier incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones se puede revocar este subrogado que se les otorga. Entonces es muy importante que las personas las conozcan, las entiendan y las respeten y las cumplan. Finalmente encontramos otro limitante a la concesión de este subrogado y es que este subrogado se cumple en el lugar de residencia de la persona condenada, salvo que pertenezca al grupo familiar de la víctima. El ejemplo más claro, la violencia intrafamiliar. En caso de que la persona esté condenada por el delito de violencia intrafamiliar, no podría acceder a este subrogado porque no podría cumplir el beneficio, no podría acceder al beneficio de cumplir el resto de la condena en su lugar de residencia porque comparte residencia o pertenece al mismo grupo familiar de la víctima. Esto es un tema más enfocado ya en la protección de la víctima. Y nuevamente pasamos al checklist. Otra vez se tienen que cumplir todos los requisitos, pero es para verlo de una forma más práctica a la hora de implementar la revisión, es decir, cumple o no cumple. Entonces, el primer requisito es que el condenado no pertenezca al grupo familiar de la víctima. Si ya de primera no tenemos ese requisito, no se puede solicitar este beneficio. Nuevamente, el ejemplo más claro para entenderlo, violencia intrafamiliar. En segundo lugar, que la persona condenada no esté condenada por alguno de los delitos que ya vimos se encuentran taxativamente en el artículo 38G, por Valeria, ejemplo, secuestro extorsivo. Valeria, tengo una pregunta. ¿Y si, Dime, y si tiene una residencia en donde no esté la víctima? Es decir, no sé, bueno, me puedo quedar en la casa de mi hermano. ¿Se puede cumplir? no, porque si tú miras la excepción, es más a que comparta residencia con la víctima que sea del mismo grupo familiar de la víctima. Ok, vale, Exacto. gracias. Entonces, en estos casos, independientemente, y de hecho ayer analizándolo hablábamos de un caso en el que una persona solicitó este subrogado y logró soportar que no tenía el mismo domicilio de la víctima, que vivía incluso en otra, como en Zipaquirá, no en Bogotá, pero igualmente se le concedió la medida y posteriormente se revocó diciendo que el requisito no es puntualmente compartir residencia con la víctima, sino pertenecer al mismo grupo familiar. Ok, gracias. Entonces, que la persona no esté condenada por alguno de los delitos que se encuentran en el artículo 38G. Si se cumple este requisito, pasamos al siguiente. Que la persona ya haya cumplido con la mitad de la condena. Si se cumple este requisito, pasamos al siguiente. Nuevamente, demostrar el arraigo familiar y social, el mismo concepto que hemos explorado en varios subrogados. Lo podemos acreditar dependiendo del caso en concreto, no habiendo qué tenemos para demostrarlo, pero partidas de nacimiento, declaraciones juramentadas, recibos del inmueble en el que residía la persona. E igualmente que se garantice mediante la caución el cumplimiento de las 4 obligaciones que se le imponen, tienen que ser siempre las 4. No puede cambiar de residencia sin autorización, tiene que reparar el daño ocasionado a la víctima, tiene que comparecer siempre que sea citada ante la autoridad que lo vigila y debe permitir la entrada a la residencia de los servidores que están encargados y cumplir con las condiciones de seguridad que se le hayan impuesto. Si una vez en la revisión del caso cogemos la lista y todos los requisitos se cumplen, podemos solicitar este subrogado establecido en el artículo 38G del Código Penal. Valeria, una pregunta, ¿qué son las condiciones de seguridad que No, perdóname, estoy oyendo súper lejos. no se explique? Ahora sí. Un poco mejor, sí.
Eh, me olvidó que era lo que estaba preguntando. Ah, sí, las condiciones de seguridad adicionales son que los brazaletes. Depende del caso, pero por ejemplo, a la persona le pueden decir si no puede concurrir a ciertos sitios o otras obligaciones con las que tenga que cumplir y tiene que estar en la capacidad de cumplir todos los requerimientos que le hagan, al igual que, por ejemplo, puede recibir visitas por parte de la autoridad que lo vigila. Entonces, que lleguen a su domicilio, eso también es una condición de seguridad, que lleguen a su domicilio y él tiene que dejarlos entrar y pues que los servidores puedan realizar las labores de vigilancia que tengan que hacer y revisar que esté cumpliendo con los requisitos que le hayan impuesto para cumplir su reclusión en su domicilio. Valeria, disculpa, ¿y quién sería la autoridad que los vigila? A ellos los vigila el IMPEC, puntualmente el IMPEC. Ok, Entonces, por ejemplo, acá los servidores que irían, no sé, en estas labores de vigilancia a su domicilio serían del IMPEC. vale, listo, gracias. Valeria, una pregunta que hizo Olgi, que las personas que están con una enfermedad terminal, ¿les aplica esto igual o tienen algún beneficio por estar con una enfermedad terminal? Te oí como un parte de la pregunta, perdóname, pero no te alcanza a escuchar todo, qué pena. No, estaba pensando cómo hablar. Ya, ¿me escuchas mejor? Sí, Le decía, es que Olgi hizo una pregunta y es si la persona se encuentra en un estado terminal, ¿tiene algún beneficio por estar en estado terminal? sí, las personas que tienen alguna enfermedad que se considera una enfermedad incompatible con la vida en reclusión, tienen la posibilidad de cumplir la pena que les sea impuesta en el lugar de su domicilio o incluso hospitalariamente. Eso no es tanto un tema de subrogado, sino un tema más de dignidad humana, cuando las personas tienen estas enfermedades que no son compatibles con la vida en reclusión. ¿Eso está en algún artículo? Sí, ya te confirmo. Lo primero que tiene que hacer en este caso, ante una enfermedad que es incompatible con la vida en reclusión, es acreditarlo y soportarlo. No todas las enfermedades son incompatibles con la vida en reclusión, entonces tiene que soportarse qué puntualmente es la enfermedad que tiene la persona y por qué es incompatible con la vida en reclusión. Una persona que constantemente tenga que estar recibiendo diálisis, esta es una persona cuya enfermedad no es viable con la vida en reclusión porque no va a tener el acceso al personal médico o a los tratamientos que le están siendo requeridos para su condición. Pero igualmente debe acreditarse, no es solamente decir, no sé, yo sufro de diabetes, entonces mi enfermedad es incompatible con la vida en reclusión, tiene que soportarse. Y ya te confirmo, es el artículo 61 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece el examen de ingreso y egreso y dice que al momento de ingresar un procesado condenado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente registro en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario, será más SISIPEC, y deberá ser sometido a un examen médico con el fin de verificar su estado físico, patologías y demás afecciones para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si durante la realización del examen se advierte la necesidad de atención médica, se hará la misma de inmediato. Cuando se adviertan trastornos psiquiátricos y mentales, se remitirá para valoración psiquiátrica y se comunicará al juez que corresponda con el fin de que se dé la orden de traslado a uno de los establecimientos de los que trata el artículo 24 de este mismo código si la enfermedad es incompatible con la privación de la libertad en un establecimiento penitenciario y carcelario. Gracias, María. Ahora vamos a analizar el beneficio del permiso de hasta 72 horas. Este lo encuentran en el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario. Y aquí lo transcribimos. Entonces, este beneficio establece que la dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establezca al respecto. Perdón, los problemas tecnológicos no pueden. Vale, teníamos una pregunta sobre
subrogado, el de, el de detención en la casa, pero que no es prisión domiciliaria. También esa en valoración de lo que pasó en el juicio condenatorio, ¿no? No, no, señora, en este caso no. Ok. Puntualmente lo que se analiza es lo que tenemos acá, entonces que el delito no esté excluido para su concesión, que se haya cumplido la mitad de la condena y que se demuestre el arraigo familiar social y que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones. Pero en este caso no se analiza. ¿Por qué? Porque igual ya está limitándose la aplicación de este subrogado con el artículo 38G. Si volvemos un poco al artículo anterior, lo que veíamos es que en este caso no está limitándose la aplicación para ningún delito en específico, ni el 68A ni el 38G, que son los dos artículos que nos limitan la concesión de beneficios. Como no se limita por medio de los artículos, lo que se dice es que el juez hace una valoración de la conducta punible. Pero ya en este otro beneficio, en este otro subrogado, lo que tenemos es que sí se limita para ciertos delitos, como les comentaba, los más graves. Entonces, no es necesario o no se analiza el contenido de la sentencia condenatoria, sino únicamente los requisitos que tenemos acá. Buenísimo. Listo, entonces no sé si tienen otra pregunta. O volvemos al permiso de hasta 72 horas. Este es un beneficio administrativo del Código Penitenciario y Carcelario y establece que se pueden dar permisos de hasta 72 horas para que la persona condenada pueda salir del establecimiento sin vigilancia. Igualmente, esta presenta unos requisitos para acceder a este beneficio. Entonces, en primer lugar, la persona tiene que estar en la fase media de seguridad, tiene que haber descontado una tercera parte de la pena impuesta, no puede registrar ni fugas ni intentos de fuga durante la ejecución de su sentencia condenatoria. Ahora, esto tiene una condición acá. En caso de que la persona hubiera sido condenado por uno de los delitos que encontramos, ya les muestro ese otro artículo, en el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, que nuevamente son los delitos más graves porque son competencia de los jueces de circuito especializado, la persona tiene que haber cumplido con el 70% de la pena impuesta. Si es por cualquier otro delito, es un tercio. Entonces tenemos esa condición también dependiendo del delito por el que haya sido condenada la persona. Y el último requisito es haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado una buena conducta. Otra forma como podemos acreditar la buena conducta, como dice este artículo, es por medio de un certificado del Consejo de Disciplina del establecimiento penitenciario y carcelario. Entonces, ya puntualmente entrando a analizar este beneficio, el objetivo que tiene es preparar al interno para una vida en libertad y plena resocialización. Este beneficio le da a la persona condenada mayor autonomía y un mayor grado de libertad porque una vez salen del centro de reclusión no tienen ningún tipo de vigilancia. ¿Y por qué esto va tan de la mano de la resocialización? Es porque permite que la persona demuestre el avance que ha tenido y por otro lado el sistema le demuestra la confianza que tiene en él para permitirle que salga del establecimiento carcelario y pueda volver a recuperar o a fortalecer sus relaciones y vínculos sociales. Entonces, además tiene este factor muy importante para la resocialización y también un poco, como hablamos ahorita, respecto de lo moral, es demostrarle que el sistema puede volver a confiar en ti. Te podemos volver a permitir que tú salgas, que tú rehagas tu vida, que tú rehagas tus relaciones sin que tengas ningún tipo de vigilancia encima tuyo. Entonces también nos presenta este componente, además de la resocialización moral, e igual podríamos decir el mismo social, porque incentiva a las demás personas que están en los establecimientos carcelarios a que se comporten correctamente y a que cumplan con las normas y con las obligaciones que tienen para que posteriormente puedan acceder a este tipo de beneficios que les permite salir hasta por 72 horas y reunirse, por ejemplo, con su familia, con su comunidad, con la sociedad. Entonces aquí tenemos puntualmente los requisitos, estar en fase de mediana seguridad, haber descontado un tercio de la pena, a excepción de los delitos más graves para los que debe haber cumplido un 70% de la pena, que no tenga requerimientos de autoridad judicial, por ejemplo, órdenes de captura,
que no haya registrado ninguna fuga ni ningún intento de fuga, demostrar que ha estudiado, que ha trabajado, que ha enseñado y la buena conducta. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de la resocialización y de no perder ese vínculo, esa conexión con la sociedad, con la familia, con la comunidad y con uno mismo. El estudio, el trabajo, la enseñanza, pues todo eso es parte de lo que la resocialización busca en las personas que están privadas de la libertad. Vale. Dime. Una pregunta, Valeria. ¿Alguien que certifica la resocialización? ¿Esa persona que sale por 72 horas debe tener ese certificado o cómo se evidencia? Creo que no te, perdón, es que los oigo a veces muy lejos, perdóname. ¿Me escucha mejor? Sí, sí, señora. La pregunta es, ¿se certifica la resocialización? ¿Esa persona que sale por 72 horas tiene que tener ese certificado o cómo evidencia la sociedad que está o ella resocializada? No, digamos que la resocialización no es algo que se certifique, sino lo que se busca con la pena que se impone. La resocialización es que la persona una vez salga de cumplir su condena pueda volver a adaptarse a la vida en sociedad, actuando de la manera como la sociedad espera que la persona actúe. Entonces, la resocialización es que la persona una vez salga del establecimiento carcelario pueda volver a conectarse con sus hijos, pueda volver a conectarse con su familia, pueda volver a conectarse con su comunidad, pueda volver a conseguir un trabajo. Entonces es que así la persona haya estado privada de la libertad, cuando salga, que pueda volver a entrar a la sociedad y recuperar no la vida que tenía antes puntualmente, sino los lazos y las relaciones que tenía antes, es decir, que pueda volver a insertarse en la sociedad, que realmente es más que algo que se certifica en este caso, es lo que uno espera que pase con las personas una vez han cumplido con su condena y vuelven a la sociedad, que puedan volver a tener una vida en familia, que puedan volver a tener un trabajo, que puedan volver a tener lazos con su comunidad. Entonces, lo que tiene de relación este subrogado con la resocialización es que como permite que las personas salgan por varios días, porque 72 horas son varios días de los establecimientos carcelarios, les permite que puedan pasar tiempo con su familia, que puedan volver a reencontrarse con sus amigos, con la sociedad. Y eso que hace que la persona no esté por completo aislada o excluida de la sociedad durante todo el tiempo en el que está recluido, porque es más difícil para la persona que pasa 8 años en un establecimiento carcelario sin tener contacto, que cuando salga pueda volver a reencontrarse con su familia, con su comunidad y con la sociedad. Si gradualmente la persona puede ir haciendo eso por medio de permisos de 72 horas, digamos que el choque es menos duro cuando la persona salga y ya igual tiene un vínculo, así sea más débil, con la sociedad y su familia, que es finalmente lo que se busca que logren las personas cuando salen de la vida privada en libertad, que puedan reencontrarse, que puedan rehacer sus lazos, sus amistades, su familia, todo. Lo que se certifica es el buen comportamiento en el establecimiento carcelario, que es uno de los requisitos. Ese sí se puede certificar y acá nos decía el artículo que lo puede certificar el Consejo de Disciplina. Cada establecimiento carcelario tiene un Consejo de Disciplina. Entonces, la persona privada de la libertad puede solicitarle al Consejo de Disciplina un certificado en el que le digan que durante su tiempo en reclusión ha demostrado un buen comportamiento. Eso es lo que sí tenemos que certificar. Y nuevamente para este beneficio tenemos el mismo diagrama para explicar los casos en los que se puede y no se puede solicitar. Entonces acá tenemos todos los requisitos. En caso de que se cumplan todos los requisitos, se puede solicitar el permiso de hasta 72 horas, con la excepción o la diferenciación de que dependiendo por el delito por el que la persona fue condenada, es decir, más o menos grave de manera coloquial, debe cumplir o con la mitad de la pena impuesta o con el 70% de la pena impuesta. Vale, quiero saber algo en el tema práctico y cuando les dan el permiso de las 72 horas también les dan un auxilio para transporte, comida o algo así, o eso cómo funciona.
En la ley no está establecido que se les dé algún tipo de auxilio adicional una vez estas personas consiguen este permiso de 72 horas. Y tengo otra pregunta. ¿Me importa para qué? O sea, no tiene que justificar para qué. ¿Justificar para qué es el permiso de 72 horas? ¿Es la pregunta? Exacto. No, no, señora. Ellos no tienen que decir durante estas 72 horas voy a estar, no sé, solo en mi casa o es para puntualmente hacer esto, porque parte de lo que tiene diferente este beneficio, como veíamos antes, es que no tienen ningún tipo de vigilancia. Entonces, es también demostrarles esa confianza de te voy a dar el permiso, tú puedes salir tantos días, tienes tu permiso de 72 horas y confiando en, en la buena conducta, en el arraigo familiar y social, pero es demostrarle a la persona que el sistema tiene confianza en él para que vuelva poco a poco a entrar nuevamente a la sociedad. Ok, gracias. Y por último, nuevamente tenemos nuestra lista de chequeo para asegurarnos de que cumpla con todos los requisitos. En este caso, este beneficio sí se encuentra excluido para los artículos que estén para los delitos que se encuentren en el artículo 68A. Entonces, primer requisito para empezar, que el delito por el que la persona esté condenada no esté en el artículo 68A. Si está, de una vez sabemos que no procede. Si no está, seguimos al siguiente requisito, que la persona esté en fase de mediana seguridad. Si está, seguimos al siguiente requisito, que haya descontado un tercio de la pena impuesta o un 70% para los delitos que son competencia de los jueces de circuito especializado. Acá lo que ven azul es porque tienen los hipervínculos. Entonces, cuando nosotros les enviamos a ustedes este documento de checklist, si ustedes dicen cuáles son los delitos de jueces de circuito especializado, espichan y los lleva directamente al artículo 35 del Código de Procedimiento Penal. Nuevamente es una lista, entonces uno la abre y dice, este caso es por extorsión, empiezo a leer, extorsión, entonces tiene que cumplir 70% de la pena impuesta y no el un tercio del que hablábamos inicialmente. Si cumple con el requisito, con el tercer requisito, seguimos al cuarto, que no tenga un requerimiento por parte de ninguna autoridad judicial, que no presente fuga ni intento de fuga durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria. Sexto es que la persona haya trabajado o estudiado o enseñado durante su tiempo en reclusión. Y finalmente que pueda demostrar que haya demostrado una buena conducta y que esta conducta la podamos certificar. Si cumplimos con todos estos requisitos, podemos elevar ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la solicitud para que le conceda el beneficio de permiso de hasta 72 horas. No sé si tienen alguna pregunta. Vale. Olga, quiero saber bueno, queremos saber qué se considera mediana seguridad. ¿Y qué se considera mediana seguridad? Ah, ok, perdón, es que a veces les No, oigo un tranquila, poco tranquila. lejos y no quiero. Fase de mediana seguridad es la tercera fase del proceso de tratamiento penitenciario, en la que el interno accede a programas educativos y laborales en un espacio que es semiabierto, que implica medidas de seguridad menos restrictivas que las que tenemos en las fases que son más restrictivas, y se orienta a fortalecer al interno en su ámbito personal con el fin de adquirir y afianzar y desarrollar hábitos y competencias sociolaborales. Lo que les contábamos, todo esto está muy relacionado con la resocialización y con que la persona pueda demostrar, pueda recuperar, perdón, sus vínculos, sus raíces. Esta fase de mediana seguridad se inicia una vez el interno, mediante un concepto favorable del cumplimiento de los factores objetivos y subjetivos emitidos por el SET, alcanza el cumplimiento de una tercera parte de la pena impuesta y finaliza cuando cumple las 4/5 partes del tiempo requerido para la libertad. Entonces, como podemos ver, es más adelante de la mitad de la condena impuesta, como ya en la fase en la que están justo antes de salir. Y esto se da cuando se evidencian las capacidades del interno para asumir de manera responsable espacios de tratamiento que implican menores restricciones de seguridad, que son las que vemos en las fases que son de mayor seguridad.
también es ir demostrándoles a las personas lo mismo que decíamos antes, la confianza, entonces que pueden acceder a tener menos restricciones, que pueden tener más espacio libre, que pueden tener menos vigilancia constante, para que también las personas vayan viendo desde el inicio hasta el final, pues un tratamiento en el que se les trata menos restrictivamente y se les prepara para esa vida de una vez salgan del establecimiento carcelario. Entonces ya es una fase en la que se trata con menos restricciones, se da más libertades, se tiene un espacio más abierto y pues lo que se espera es trabajar en esas habilidades, por ejemplo, sociales, laborales, para cuando la persona recupere su libertad, su vida en libertad. Ok, gracias. Luego tenemos el beneficio que encontramos en el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que es el permiso de salida. Aquí tenemos el artículo y lo que este beneficio otorga es que el director regional del INPEC puede conceder el permiso de salida sin vigilancia durante 15 días continuos y sin que exceda 60 días al año a el condenado al que se le haya negado el beneficio de libertad condicional cuando cumplan los requisitos. Este se podría decir que es casi un siguiente paso a lo que vimos anteriormente. El anterior eran 72 horas, ya acá estamos hablando de hasta 15 días continuos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el condenado para poder acceder a este beneficio, a este permiso de salida? En primer lugar, nuevamente nos referimos al artículo 68A. El delito por el que haya sido condenado la persona no puede estar dentro de los delitos que están excluidos de beneficios y subrogados. Igualmente, en este caso, la persona debe demostrar buena conducta. Este es un requisito que se viene repitiendo en la mayoría de estos subrogados. Entonces está la buena conducta. En este caso, la persona debe demostrar haber cumplido 4/5 de la condena que le fue impuesta. No puede tener ningún requerimiento de autoridad judicial, como hemos visto también es un requisito que se repite en para casi todos los beneficios, al igual que el registro de fuga o intento de fuga y el haber estudiado, trabajado o enseñado. Como sabemos, ahorita lo vamos a explicar mejor, pero el estudio, el trabajo y la enseñanza son actividades que le dan a las personas privadas de la libertad la posibilidad de redimir su pena, es decir, de rebajarla. Ya ahorita vamos a explicarlo un poco mejor, pero también eso muestra, digamos, la disposición de las personas en su tiempo en el que están privados en libertad, que lo destinen a estas actividades tan valiosas para el crecimiento personal como lo son el estudio, el trabajo o la enseñanza. Y pasamos acá al checklist nuevamente. Entonces, el primer requisito es que la persona no haya sido condenada por ningún delito que esté excluido de beneficios o subrogados, 68A siempre. Ahí está en azul, hipervínculo, lo espichan y les abre el artículo en el que tienen la lista, command find, buscan el delito del caso que estén analizando y ya con eso podemos chequear o no el primer requisito. Luego se habla de que al condenado le hayan negado la libertad condicional. Este es un requisito que nos establecen desde el artículo y también se repite en unos beneficios que vamos a analizar más adelante. Debe haber demostrado una buena conducta y nuevamente podemos certificar esto por medio del Consejo de Disciplina. Tiene que haber descontado 4/5 de la condena. Podríamos decir que ya para acceder a un beneficio que te permita salir 15 días, se te está exigiendo haber cumplido con un porcentaje de tu condena mayor que lo que estábamos hablando, por ejemplo, en el beneficio anterior, que era 1/3 de la pena impuesta. No puede tener órdenes de captura vigentes. El artículo mismo establece que para este beneficio, si transcurrido 30 días desde que se ha solicitado, desde que se radica la solicitud de información a la autoridad competente respecto de si hay órdenes de captura, no contestan, se entiende que la persona no tiene órdenes de captura. Nuevamente, punto de no registrar fuga ni tentativa durante el desarrollo del proceso y al final haber trabajado o estudiado. Como vemos, muchos de estos requisitos son muy parecidos ya en estos beneficios administrativos del Código de Procedimiento, del Código Penitenciario y Carcelario que estamos hablando. Entonces, también podemos ver que se fundamentan un poco en lo mismo, que haya cumplido con un porcentaje alto de la pena, que tenga una buena conducta, que pueda demostrarlo, que no tenga órdenes vigentes, que nunca haya intentado o se haya fugado y pues que igual esté en trabajo, en estudio o en enseñanza. Son criterios
muy similares los que estamos analizando en estos beneficios. Vale, una pregunta. Dime. Casi que estaba diciendo que este servicio aplica para los que necesitaron la No, perdóname, no te estoy escuchando, qué pena. No, 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 hagamos así. No, pero 8 meses. Ya nos tienen que escuchar. ¿Me escuchan bien, vale? Ahí sí. Sí. Ahí, ahí, ya, listo. Sí. digamos, teniendo personas que no creo que si yo los chiquitos de Voy a escribir. no, dale, No, miren, miren, acá ya aparece. Ahora sí. Em, Cuando se niega en la prisión, bueno, la prisión domiciliaria, que no se llama prisión domiciliaria, libertad condicional ya. Por ejemplo, esa aplicaría también para violencia intrafamiliar, al no cumplirse ese requisito de la residencia. En este caso, la violencia intrafamiliar es uno de los delitos que encontramos en el artículo 68A del Código Ah, Penal. Entonces, independientemente, aunque muy valioso de lo que comentas de la residencia y de que comparta vínculo familiar con la víctima, en este caso, el artículo de violencia intrafamiliar está excluido de beneficios y subrogados. listo. Gracias. Listo, ahora vamos a analizar otro beneficio administrativo que tenemos. Este se encuentra en el artículo 147b del Código Penitenciario y Carcelario. Nuevamente es un beneficio que no tiene nombre, el artículo 147b, pero establece que con el fin de afianzar la unidad familiar y procurar la readaptación social, que como hemos venido diciendo son fundamentales en el proceso de resocialización de la persona condenada, se puede conceder un permiso de salida por los fines de semana, incluyendo los lunes festivos. Entonces, ahora puntualmente para analizar las exigencias de este beneficio, nuevamente el artículo establece que este se puede conceder al condenado al que se le haya negado el beneficio de libertad condicional. Tiene la finalidad de afianzar la unidad familiar y procurar la readaptación social, como hemos mencionado varias veces, fundamental para la resocialización, para la reinserción, para que las personas condenadas no pierdan ese vínculo, esas raíces que tienen, no solo con su familia, sino con la sociedad. En este caso, este beneficio se puede solicitar cada 2 semanas por el periodo que reste de la condena, entonces es un beneficio que se puede solicitar continuamente. Pero ahora puntualmente para los requisitos, vemos que son los mismos que teníamos para el beneficio anterior. Primero, que el delito no se encuentre en el artículo 68A, todos los que ya hemos hablado, los más graves, la extorsión, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, la violencia intrafamiliar. Luego que se demuestre la buena conducta, nuevamente por medio de los certificados que emite el Consejo de Disciplina, por medio de un certificado que se solicita al IMPEC, con la carpeta del historial de la persona que esté privada de la libertad. Son todos estos mecanismos que tenemos para demostrar la buena conducta. En tercer lugar, que la persona ya haya redimido 4/5 de la condena que le fue impuesta, que no tenga requerimientos de autoridad judicial, no registrar fuga o intentos de fuga y nuevamente el requisito que haya estudiado, trabajado o enseñado durante su tiempo en reclusión. Y volvemos a nuestro checklist. Muy similar al anterior que analizamos. Primer requisito, que el delito no se encuentre en el artículo del 68A. El segundo requisito, que el condenado ya se le haya negado el permiso de libertad condicional. El tercer requisito, que haya demostrado una buena conducta y que la podamos certificar. En cuarto lugar, que haya descontado 4/5 partes de la condena. En quinto lugar, que la persona condenada no tenga órdenes de captura vigentes, que no registre fugas ni tentativas de fuga.
y que esté estudiando, trabajando o enseñando durante este periodo de reclusión. Son requisitos muy similares a los que veíamos para el beneficio que analizamos previamente del permiso de hasta 15 días. Listo. Ahora tenemos el beneficio de libertad preparatoria. Este lo encontramos en el artículo 148 del Código Penitenciario y Carcelario y establece que en el tratamiento penitenciario el condenado que no goce de libertad condicional y quien haya descontado 4/5 partes, son estos los dos requisitos, se le puede conceder la libertad preparatoria para trabajar en fábricas, en empresas o con personas reconocidas por la sociedad cuando se cumplan las normas que se establecen para que la persona pueda acceder a este beneficio. Igualmente aplica para que las personas puedan continuar sus estudios profesionales en universidades. Entonces ya estamos hablando de un beneficio que no está únicamente enfocado en la resocialización, sino en la formación de la persona condenada. El trabajo y la educación son derechos fundamentales y estos deben respetarse incluso cuando las personas estén privadas de la libertad. Entonces, este es un beneficio que se enfoca en garantizarle a las personas el acceso tanto al trabajo como a la educación fuera de los establecimientos carcelarios. Los requisitos, no sé si tienen una pregunta. Sí, em, solo universitarios, porque también hay mayores de edad que no han terminado su bachillerato. Lo que establece el artículo es que se puede conceder a los condenados para que puedan continuar estudios profesionales en universidades reconocidas. O sea, tampoco se puede ni siquiera técnicos. Puntualmente la libertad preparatoria, no. Entonces, los requisitos que tenemos, Perdón, perdón. Yo sí tenía otra pregunta. dime qué pena, te interrumpí. No, era eso. Que como el perfil de nuestro cliente, pues no tiene cómo pagar esos recursos, esas universidades. Usualmente, entonces, por eso teníamos la misma pregunta. Ok. En este caso, entonces, los requisitos para acceder a este beneficio es que el condenado no goce de libertad condicional, que haya descontado 4/5 partes de la pena que le fue impuesta y que pueda demostrar una buena conducta con todas las formas que ya hemos establecido que podemos acreditar la buena conducta. Igualmente, llegamos al mismo requisito del 68A. La persona no puede estar condenada por alguno de los delitos que se encuentran en ese artículo. Y ya pasamos a analizar puntualmente las condiciones que se establecen respecto del trabajo o el estudio. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, la jornada diurna y solo durante días hábiles. Entonces, este beneficio no permite el trabajo o el estudio en fines de semana ni nocturno. Segundo, que haya una revisión previa por parte del Consejo de Disciplina. Como les comentábamos, hay un Consejo de Disciplina para cada establecimiento carcelario. Dentro de sus miembros están, por ejemplo, el personero municipal y un interno. Y ese Consejo de Disciplina hace una revisión puntualmente del caso para decidir si concede o no la libertad preparatoria. Así, esta decisión se envía al Consejo de Disciplina al director del IMPEC, porque como veíamos al inicio del artículo, lo que dice es que quien puede conceder este beneficio es puntualmente el director del IMPEC. Y igualmente se hace un control permanente respecto de quienes reciben este beneficio. Esto lo vemos acá en la última oración. Y es que igualmente los condenados que gocen de este beneficio sí tienen un tipo de vigilancia y de control. Entonces, esto puede ser el oficial de prisioneros o el asistente social y se rinden informes quincenales al respecto. Entonces, que la persona esté cumpliendo con el horario establecido para el trabajo, que la persona esté mostrando un buen desempeño, que la persona efectivamente está asistiendo a sus clases. Son esos los factores o los puntos que se analizan en estos reportes para evidenciar si realmente la libertad preparatoria, primero, está usándose para lo que se debe, que es el trabajo y el estudio, y segundo, pues que se esté utilizando efectivamente y de la manera correcta. Vale, aquí tengo una pregunta que no sé cómo funciona en la práctica, o sea, con este permiso que ellos tienen para estudiar,
¿tienen que volver como tal al centro penitenciario Sí, los sábados y domingos? sí. Ok, Ahorita vamos a analizar un beneficio que es muy similar a este, que ya es mucho más amplio y tiene todo lo que tú nos estás mencionando. Pero puntualmente, este de libertad preparatoria, las personas solamente pueden salir días hábiles y durante el día, y por las noches deben volver al establecimiento. Sí. listo. Gracias. Y los beneficios que tenemos con la libertad preparatoria, como lo hemos venido mencionando en varios de estos beneficios, es la posibilidad de tener ese vínculo con la sociedad y la posibilidad de continuar estudiando y trabajando cuando las personas salen y recobran su vida en libertad. Es muy valioso que puedan igual haber cumplido con sus estudios o igualmente tener trabajo y una historia laboral. Esto les facilita a ellos poder resocializarse y reinsertarse a la sociedad y conseguir un trabajo, que es un obstáculo muy grande para las personas que han estado privadas de la libertad. Entonces, este es un beneficio que ayuda puntualmente a esto, a esta problemática. Este checklist que tenemos es más corto. En primer lugar, el mismo requisito de siempre, que el delito por el que haya sido condenado no esté en el artículo 68A. En segundo lugar, que el condenado no goce de la libertad condicional. Tercero, que haya demostrado una buena conducta y que haya descontado 4/5 partes de la condena que le fue impuesta. Y ahora llegamos a la franquicia preparatoria. Esto ya es mucho más acorde a lo que estaba planteando Jeff ahorita. Esto lo que establece es que superada la libertad preparatoria, entonces primero se hace el requisito, el beneficio que acabamos de analizar y luego se puede solicitar este segundo, que es la franquicia. Em, el interno puede disfrutar de la franquicia preparatoria y esto consiste en que el condenado trabaje, estudie o enseñe fuera del establecimiento, que igualmente tiene la obligación de presentarse periódicamente ante el director respectivo, pero como comentábamos antes, no es todos los días que tiene que volver al establecimiento. Entonces, es el permiso para trabajar, estudiar o enseñar fuera del establecimiento carcelario. Primer requisito, haber cumplido primero con la libertad preparatoria para luego poder proceder a la franquicia preparatoria. ¿Y Los requi- cuánto tiempo tiene que haber pasado entre la libertad preparatoria y la franquicia preparatoria? Porque es que veo, o es, por ejemplo, haber terminado el primer estudio y después querer estudiar algo más. La ley no establece puntualmente qué se espera, es decir, si la persona tenga que, no sé, haber terminado un semestre o que tenga que haber cumplido un año de trabajo, sino que se va analizando, pero sí es prerequisito primero que te aprueben y que hagas la libertad preparatoria para que después se te pueda dar la franquicia preparatoria. Porque además, como veíamos, en la libertad preparatoria teníamos más requisitos en nuestro checklist para concederlo de los que tenemos ahorita. Entonces uno parte de la base de que si ya la buena conducta y todos los demás elementos que estábamos analizando se cumplen desde la libertad, se entienden que se cumplen o que ya están para la franquicia. Ok. Entonces, igualmente está el requisito de que no esté excluido, que se tenga la buena conducta y la dedicación al trabajo o al estudio durante el periodo de libertad preparatoria. Una vez podamos acreditar eso y, por ejemplo, lo que tú dices es muy valioso porque podemos decir la persona logró cumplir con excelentes resultados este curso y ahora quisiera hacer este otro, entonces quisiéramos solicitar la franquicia para que pueda tener un mayor grado de libertad a la hora de asistir a las clases, a la hora de asistir, por ejemplo, al trabajo, a una jornada más amplia. Pero primero debe haber accedido, debe haber cumplido con los requisitos de la libertad preparatoria. Elemento esencial que se logra con esto, reintegrarse a la sociedad, que ya no sea solo en una jornada diurna y de días hábiles, sino que se le pueda ampliar este beneficio a la persona y que igualmente no tenga que volver todos los días, como decía Jeff, al establecimiento carcelario, sino que lo haga periódicamente cuando sea solicitado. Se presenta ante el director del establecimiento respectivo cuando se le solicite o con las condiciones que se le impongan para que se presente. Y acá en nuestro checklist, entonces tenemos que el delito que el delito por el que fue condenado no se encuentre en el artículo 68A y que haya cumplido con la libertad preparatoria. Y ya los requisitos de la libertad preparatoria, que los tendríamos por dados, es que haya descontado 4/5 partes, que demuestre la buena conducta y que no goce de libertad condicional.
Entonces, estas últimas dos más enfocadas en el trabajo, en el estudio, una prerequisito de la otra, y esta ya le da a la persona condenada un mayor grado de libertad para que pueda cumplir tanto con su trabajo, con el estudio, en una jornada menos limitada, sin la obligación de volver al centro penitenciario una vez termine o su trabajo o su estudio. Y ahora finalmente, como les habíamos comentado hace un rato, vamos a explicar y analizar las medidas aplicables en fase de ejecución de pena respecto de la redención de la pena. Entonces, la redención de la pena es la posibilidad que tiene la persona privada de la libertad de, por medio de estudio, trabajo, enseñanza o actividades literarias, deportivas y artísticas, rebajar la pena que le fue impuesta en la sentencia. Entonces, en el caso de estudio, la persona privada de la libertad por redime un día de reclusión por 2 días de estudio. En cuanto al trabajo, redime un día de reclusión por 2 días de trabajo. En cuanto a trabajo comunitario, es un día de reclusión por 2 días de trabajo comunitario. En enseñanza, por cada 4 horas de enseñanza se computa un día de estudio. Y Vale, en cuanto a la pena, en cuanto a actividades literarias, deportivas, artísticas, que son las que se presentan al interior de los centros carcelarios, se asimila al estudio. Entonces, un día de reclusión por 2 días de esas actividades literarias, deportivas y artísticas. vale, Es, y este tema de la reducción de la pena también le aplica a a los artículos, perdón, a los delitos, disculpa, a los delitos que están en el 68A, o sea, se aplica de manera general. sí, la redención de la pena, este sí es un derecho al que tienen acceso, pues tienen derecho todas las personas que estén condenadas. Igual en los artículos se establecen los límites que tienen, por ejemplo, en jornadas, no pueden trabajar más de cierto tiempo, no pueden estudiar más de ciertas horas, pero la redención de la pena es algo a lo que se tiene, es un derecho, no Ok, tiene exclusión por delitos, esto sí es un derecho. listo. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de analizar, por ejemplo, si nos fuéramos a cualquiera de estos beneficios que hemos analizado, para analizar cuál es cuarta, quinta de la pena impuesta, es muy importante tener presente si la persona en algún momento ha redimido pena. Ok, Y ya ahora vamos a pasar a analizar, nosotros hicimos en este ejercicio unos modelos de cómo vale, serían las... perdón. Antes de pasar a esto, quiero saber un tema y es, en los subrogados que hemos visto, en algunos se piden 3/5 partes y cuarta quinta parte. Antes, o sea, antes de hacer esta solicitud se tiene que analizar si con eh, la redención de la pena ya se cumplió ese porcentaje o se hace sobre la totalidad. Es decir, supongamos que una persona había o está condenada a 5 años, ya tenía 3, pero con redención de la pena, supongamos que ya hizo 4. ¿Cumpliría el cuarto, quinta parte? Y, Sí, y esa pregunta es, ¿quién nos dice, quién nos dice esa redención de la pena cómo está certificada? ¿A ellos se los pasan mediante un documento? ¿Se lo solicitamos a alguien? ¿Cómo funciona ese tema? listo. Entonces, respecto de tu primer punto, sí, lo que se vaya redimiendo afecta la totalidad de la condena que fue impuesta y eso entonces modifica, como dices tú, lo que equivaldría a las 4/5 partes. Si a mí me condenan a 5 meses, pero yo ya logré redimir, no sé, digamos, 20 semanas. Entonces, Exacto. sí me afecta cuánto serían 4/5 partes de 5 años, que si yo ya redimí 3 meses de mi condena. Entonces, la primera pregunta es sí. En este caso, quien certifica el cumplimiento de las horas de trabajo, estudio, enseñanza y actividades literarias y deportivas es el IMPEC y las solicitudes se hacen puntualmente al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Eso se hacen, esos son anotaciones que quedan cuando tú buscas, haces la consulta en juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Te dice, por ejemplo, que la persona condenada que estás buscando ha redimido 2 semanas por estudio, ha redimido una semana por trabajo. Entonces, todas esas son cuentas que se tienen que tener muy presentes porque, como decías tú, afectan la posibilidad de que la persona pueda acceder antes a cualquiera de los beneficios que hemos estado analizando. Ok, y una respuesta en el escenario práctico de un juez de ejecución de penas, ¿cuánto demoraría aproximadamente? O sea, si yo hago la petición o el que está recluido hace la petición,
Depende, y la verdad depende de la congestión judicial y del número de personas privadas de la libertad que tenga asignado cada juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Eso actualmente es una de las problemáticas que se tienen y que están relacionados con todos los problemas que veíamos al principio de hacinamiento carcelario y de estado de cosas inconstitucionales por la respuesta por el tiempo que pueden tardar estas respuestas. No tiene un plazo establecido, pero pues esa es una de las problemáticas que se tienen más presentes con este tema de solicitudes a jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ok, y para esta solicitud, porque digamos que esto se tiene que tener en cuenta previo a solicitar cualquier pues subrogado, si no cumple con los requisitos y eventualmente con esto lo podría cumplir, requiere representación judicial por parte del abogado, él mismo lo puede hacer, se puede hacer por medio de un tercer interviniente o como en la práctica ustedes lo aplican. Puntualmente para la redención por trabajo de estudio o para la solicitud de subrogados. Pa- Bueno, podría aplicar para todo, pero en principio quiero saber lo de la redención. La persona privada de la libertad lo puede hacer. Ok, Sí. Ya, no necesitaba representación no judicial. necesita No, no, representación. señora. Si yo digo yo trabajé un mes, yo mismo puedo hacer la solicitud al IMPEC de que me lo certifiquen y de que el juez que tenga mi caso en ejecución de penas y medidas de seguridad lo acredite y quede en el sistema registrado que yo redimí 3 semanas por medio del trabajo. Ok, listo. Sí. Eso era, gracias. Vale, tengo una pregunta. Olguisa, aquí. Vale, tengo una pregunta. Dime. ¿Un condenado tiene la posibilidad de acceder a estos beneficios? Es decir, yo puedo pedir las 72 horas, al cabo de un tiempo puedo pedir los 15 días, al cabo de un tiempo, ¿puedo hacer todo ese proceso mientras dure la condena o está Sí. limitado? Mientras tú cumplas los requisitos puntuales para cada uno de los beneficios y de los subrogados, los puedes solicitar. Recordando que hay unos que tienen, por ejemplo, para acceder a la franquicia preparatoria, tienes que haber cumplido con la libertad preparatoria. Entonces, hay algunos que están condicionados o los que te Ah, dicen que para acceder a este beneficio se tiene que haber negado la libertad condicional. Pero puntualmente, si yo quiero primero solicitar el permiso, como decías tú, de 72 horas para después solicitar el permiso de 15 días y después quiero solicitar la libertad preparatoria. Mientras cumpla con todos los requisitos que se establecen, los puede solicitar. bueno, otra pregunta. ¿Estas medidas benefician también a los menores de edad? ¿Esto aplica para los que están en centros de juveniles, todo este tema? ¿O En solo para adultos? Esto puntualmente es código penitenciario y carcelario, que es distinto al sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Por qué? Ah, Porque en el perfecto. sistema de responsabilidad penal adolescente, las penas que vemos son más hacia un lado de enseñanza. Entonces, no están tan enfocadas en esta como la privativa de la libertad únicamente, que es para la que aplican todos estos beneficios y subrogados, sino que están más enfocados en la enseñanza, en la resocialización, pues como en todos estos aspectos más pedagógicos, por así decirlo. Entonces, eso es distinto a lo que ya vemos en estos casos. El sistema de responsabilidad penal adolescente tiene sus propias sanciones y son muy pocos los adolescentes que se encuentran privados totalmente de la libertad. La mayoría de estos casos, las sanciones son semiabiertas. Entonces, también podríamos decir que los beneficios o los subrogados que tienen son distintos a los que estamos analizando en este caso concreto. Y pues, como decíamos, la pena acá privativa de la libertad es muy distinta a las sanciones o a las penas que se dan en el sistema penal adolescente, que están mucho más enfocadas en la enseñanza, en la pedagogía y pues en que realmente intentar no privar de la libertad a los adolescentes, sino en enseñarles. Ah, bueno, gracias. Entonces, ahora lo que nosotros construimos fueron varios modelos, uno para cada uno de los beneficios o subrogados, que serían las solicitudes que luego de analizar que se cumplen todos los requisitos, enviaríamos a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Este es un esqueleto que creamos nosotros,
pero la idea es que más adelante, cuando ya nos podamos reunir con los demás abogados y penalistas y firmas que van a estar involucradas en esta iniciativa, podamos nutrirlos y llenarlos de la mejor manera para que queden solicitudes mucho más robustas, pero igual contando con los puntos de vista y con las observaciones de las demás personas que vayan a estar involucrados. Pero la idea de estos esqueletos es ya tener la estructura básica para solicitar cualquiera de estos beneficios o subrogados. Entonces, todas tienen esta primera introducción, se dirige al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad correspondiente que tenga cada persona privada de la libertad. Entonces tenemos la parte introductoria, el expediente, el delito por el que fue condenado, el nombre del condenado y el lugar en el que está recluido. ¿Vale? Perdón, pregunto algo práctico. ¿Hay alguna forma de mirar o hacer seguimiento al caso de manera virtual para saber cuál es el juzgado de ejecución de penas que tiene el caso? ¿Se Sí, puede sí por podemos nombre? revisarlo online. Hay una consulta de casos de juzgados de ejecución de pena y media seguridad y, por ejemplo, con el nombre de la persona, con el nombre del proceso, podemos encontrar esa información, Ok, haciendo la salvedad de que no siempre todas las personas ya tienen asignado el juzgado de ejecución de penas, entonces podemos tardar un poco más en encontrarlo, pero sí existe ese sistema que, pues como dices tú, nos facilitaría mucho la tarea ya pudiendo nosotros mismos encontrar los datos del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad. eso era justamente para facilitar el trabajo. Listo, Listo. gracias. Entonces, todos nuestros modelos empiezan con esta misma introducción y luego ya pasamos puntualmente a los hechos. En este caso, lo que queremos darle al juez que va a analizar la solicitud es un recuento muy claro que tenga todos los elementos que nosotros consideramos esenciales para hacer estas solicitudes. Entonces, empezamos estableciendo que la persona fue privada mediante la sentencia, todas las sentencias tienen un número, un radical, una fecha a una pena privativa de la libertad de tantos meses y por este delito que se encuentra tipificado en este artículo. Entonces acá estamos estableciendo cuánto fue la sentencia que se le impuso y cuál fue el delito por el que a la persona se condenó. En el segundo hecho, lo que vamos a establecer es que esta persona se encuentra privada de la libertad desde este día de este año. ¿Por qué? Porque todos estos son los datos que estamos aportando para que el juez pueda efectivamente revisar si se ha cumplido, por ejemplo, con la mitad de la pena impuesta, dependiendo de lo que se esté solicitando. Entonces, a la fecha de presentación de esta solicitud, la persona condenada ha estado privado efectivamente, o sea, ya en el centro de reclusión, de la libertad tantos meses y tantos días, nuevamente para la cuenta que nos solicitan los subrogados y los beneficios. Acá estamos, el cuarto punto hace referencia a lo que estábamos hablando de la redención por trabajo, estudio, enseñanza y todo lo demás. Entonces, en este caso tenemos de conformidad con los autos proferidos por este despacho, porque como les comentábamos, quien al final acredita que se redimió la pena es el juzgado. Ahí tenemos fechas, años, darle la información lo más completa al juzgado que se pueda. Realmente son jueces que tienen cientos de procesos, entonces es muy importante ser muy claros con estos hechos para evitar cualquier confusión, cualquier problema a la hora de analizar la solicitud. Entonces, es decirle en este punto, esta persona ha redimido tanto tiempo y usted mismo lo certificó por medio de estos autos. ¿Por qué? Como decía Jeff, porque esto afecta el máximo de la pena que se debe cumplir y nos afecta los parámetros de cuánto es un medio, cuánto es un tercio, cuántos son 4/5 de la pena impuesta. Y ya ahora lo aterrizamos, digamos, a la solicitud concreta. Entonces, en este caso estamos analizando 3/5 partes. Entonces, teniendo en cuenta que la pena impuesta fue tantos meses y que 3/5 partes corresponden a esto, es decir, en este momento ya esta persona condenada cumplió con tanto. Entonces, ustedes me condenaron a 60 años y el 3/5 partes de 60 años corresponde a que yo cumpla con 40 años. Y ya en este momento, perdón, 40 meses, hablé terrible, perdón, a 60 meses. Y corresponde el porcentaje que me exigen, corresponde a 40 meses. Y yo puedo certificar que ya cumplí 42. Entonces, es decir, ahí en ese párrafo me exigen esto, llevo esto, entonces ya cumplí con lo que ustedes me están pidiendo.
E igualmente al final damos la claridad de que durante todo el tiempo de privación esta persona no registra ni sanciones ni ningún mal comportamiento y que esto lo podemos acreditar por medio de todas las formas que ya hemos visto. Entonces, esta es, digamos, la parte general que tienen todos. ¿Vale? Para comprobar ese hecho número 6 también el INPEC saca algún tipo de certificado sobre ese hecho. O sea, como que Sí, no tiene ninguna sanción disciplinaria. O sea, lo mejor es al momento de solicitar eh, la redención, también solicitar este certificado de que no tiene conducta, malas conductas. ¿Sí? se puede hacer antes sin ningún problema. El IMPEC te expide el certificado en el que dice que no tiene ninguna sanción disciplinaria durante el tiempo que estuvo en reclusión y como hablábamos, igual lo podemos certificar por medio de un certificado del Consejo de Disciplina o solicitando la carpeta del historial de la persona privada de la libertad, que es la carpeta en la que el mismo IMPEC registra todo lo relacionado con la privación de la libertad de la persona. Todos estos son mecanismos con los que podemos demostrar este buen comportamiento, pero el que dices tú del IMPEC funciona perfectamente. Ah, ok. Gracias, vale. Y voy a salirme acá de la presentación un momento para poder mostrarles puntualmente cómo se verían estas solicitudes que hicimos para cada uno de los subrogados y beneficios. Entonces, por ejemplo, puntualmente libertad condicional. Ay, creo que se me olvidó todo. Ay, perdónenme. Estoy mostrando la presentación. Ah, no, voy. Lo que me toca. Ahí están viendo mi pantalla. En un momento. No sé qué pasó. Ahí están viendo mi pantalla. Ahora sí. Listo. Entonces, como les comentábamos, hicimos uno para cada beneficio y para cada subrogado. Entonces, en este caso estamos hablando del beneficio del 38G. Como recuerdan, es el subrogado similar a la prisión domiciliaria, pero que se impone en este segundo, en esta tercera fase. Entonces, tenemos la solicitud, como les comentaba, la parte introductoria. Están los hechos en los que establecemos cuándo fue condenado, por qué delito, cuánto tiempo ha cumplido, si ha tenido redención de la pena por trabajo, estudio o enseñanza. Y después nos enfocamos en el fundamento de la solicitud. Acá es donde vamos a pasar a explicar puntualmente cuáles son los criterios, como veíamos antes, los requisitos que tiene cada subrogado. Entonces, puntualmente el 38G que tenía. Entonces, acá tenemos que el condenado ha cumplido con el requisito de la mitad de la pena impuesta, porque en este caso se le exigía cumplir con la mitad de la pena impuesta. Entonces, que efectivamente ha estado privado de la libertad por tantos meses y tantos días y que en caso de que haya redimido, ha redimido tantos meses y tantos días y que eso da un total de tantos meses y tantos días y eso equivale a la mitad de la sanción que fue impuesta. Entonces, ahí damos fe y aclaramos que se cumple el primer requisito, se ha cumplido con más de la mitad de la sanción impuesta. Después damos claridad respecto del delito del que fue condenado la persona. Como hemos hablado, hay muchos delitos que están excluidos por el 68A y por el 38G. Entonces, en este caso, aclaramos que el delito por el que fue condenado la persona, es decir, este delito, por ejemplo, no sé, un hurto simple, no se encuentra excluido de este subrogado. Ahí ya podemos acreditar, cumplimos con el segundo requisito. En tercer lugar, vamos al tercer requisito, el arraigo familiar y social. Entonces, podemos demostrar el arraigo social y familiar de la persona condenada por medio de, y ahí ya pasamos a analizar el caso concreto. Entonces, por ejemplo, estamos analizando el caso de una persona condenada que tiene una esposa, tiene dos hijas, se hace cargo, por ejemplo, de la mamá, toda la vida ha vivido en el mismo inmueble en el que siempre ha pagado los servicios de la casa. Entonces, ¿qué podemos aportar? Podemos aportar los certificados de nacimiento de los hijos, podemos
aportar el acta de matrimonio que tiene con su pareja. Podemos aportar, por ejemplo, que paga los servicios. E igualmente nos dice que él es quien se hace responsable de sus padres. Entonces podemos aportar cualquier otro pago, cualquier otro documento que nos pueda acreditar que él efectivamente es hijo de esas personas y que se hace cargo de ellos. ¿Por qué? Porque todo eso nos da fe del arraigo familiar y social, de los vínculos que tiene la persona condenada con su familia y con la sociedad. Y ahí cumplimos con el tercer requisito que nos exige este subrogado. Como recuerdan, este era el subrogado que prohibía la concesión cuando se estaba hablando de que la persona condenada pertenecía al mismo grupo familiar de la víctima. Entonces, en este caso, damos claridad, el condenado no pertenece al mismo grupo familiar de la víctima. Todo lo tenemos que acreditar, por ejemplo, cómo podemos soportarlo, que fuera una persona desconocida, fue un hurto en un Transmilenio. Entonces, es una persona que no conocía, con la que no tenía ningún tipo de vínculo, de relación y no pertenece al mismo grupo social. Entonces, por ende, cumple con este requisito. Y finalmente establecemos que se garantiza la caución que le sea impuesta para el cumplimiento de las obligaciones, que fueron las que analizamos antes, de no cambiar de residencia, de comparecer, de indemnizar a la víctima, todas esas condiciones que estábamos viendo. Y posteriormente ya pasamos concretamente a la solicitud. Entonces, es decir, con fundamento en los hechos y en los fundamentos que ya analizamos previamente, solicito que se conceda, en este caso, la prisión domiciliaria a nombre de la persona condenada. Igualmente, todas estas solicitudes, es muy importante que tengan los anexos con lo que nosotros vamos a soportar todo. Entonces, buen comportamiento. Anexamos la resolución del Consejo de Disciplina o, como decía Jeff, el certificado del IMPEC que demuestra el buen comportamiento. Anexamos la cartilla biográfica, como les comentamos, este es el historial que se tiene de la persona privada de la libertad. Y además adjuntamos los documentos del arraigo. Entonces, adjuntamos el certificado de nacimiento del hijo, el acta de matrimonio, todos estos documentos que ya habíamos comentado. Aquí se firma y aquí pondríamos el juez, el juzgado al que va dirigida la solicitud. Entonces, ya lo que hace este documento es que aterriza todo lo que veíamos en la presentación y en el checklist al caso en concreto. Parece mucho, pero en este caso los hechos ya están hechos para que se tenga solamente que llenar los espacios que están en punto y acreditar ya todo lo que estaba establecido. Y ya lo que nosotros hicimos fue adaptar cada fundamento a lo que exige puntualmente el subrogado. Igualmente la idea es que ya una vez tengamos la oportunidad de reunirnos con las demás abogados que van a estar involucrados, que pues también a punta de ideas y experiencia de todas las personas podamos complementar estos documentos de la mejor manera. Pero entonces, para efectos, otra vez, espérenme, me toca parar de compartir. Podemos analizar otro, por ejemplo, permiso de 72 horas. Dale dos preguntas prácticas. Primero, ¿cómo Dime. funciona el tema de los poderes con las personas que están en este momento recluidas? O sea, ¿cómo se está haciendo el tema de poderes para nosotros Sí. poder presentarlos? Y el segundo es el tiempo. O sea, si nosotros radicamos estas solicitudes, ¿en qué tiempo se obtiene una respuesta por parte del Consejo de Disciplina? Pues respecto del... Sí, pero los certificados del INPEC dicen que se están demorando mucho porque justamente eso es lo que ya había preguntado. Claro, eso es lo que quería más o menos. Pero, o sea, supongamos que ya tenemos todos los documentos para demostrar la buena conducta, certificados de INPEC. Si radicamos hoy, ¿cuánto tiempo? ¿No hay un término establecido para esa respuesta? No, no hay un término establecido. Ahí sí estamos jugando en contra, como te comentábamos, de los temas de congestión judicial, de la falta de jueces, de medidas de ejecución de penas y medidas de seguridad. No, perdón, ahí sí les estoy oyendo súper lejos. Perdona, perdona, o sea, Qué Ana pena. decía si ustedes tenían una experiencia real de saber cuántos se han demorado casos que ustedes lleven en este tema de subrogados. O sea, que ustedes hayan radicado, no sé si les contestaron en un año, en tres,
sino para tener, digamos que una medida clara de cuánto podría demorar un proceso de estos. No, realmente no te puedo dar fecha, sobre todo porque, como te comentamos, realmente depende mucho de los jueces. Hay jueces que pueden tener 4.000, 5.000 casos y se pueden demorar mucho más. Hay jueces que pueden ser mucho más efectivos y darte respuesta en un corto tiempo, pero realmente te puedo decir que por experiencia que tenemos no solo en este tema puntual, sino en general en trabajo con jueces y con la rama judicial, sí es un tema que depende mucho de cada juzgado en particular y de la congestión judicial a la que nos estemos enfrentando en cada caso. Ok, gracias, vale. Y entonces el tema de poderes, ¿cómo está funcionando? Qué pena que no lo conozco con las Para personas presentar privadas la de la libertad. solicitud en nombre de la persona privada de la libertad, sí Ah, necesitaríamos tener un poder. En este caso, por ejemplo, las visitas que hagamos para conocer los expedientes y todo nos puede ayudar a ir avanzando en este tema del poder mientras uno arma ya puntualmente la solicitud para enviar. O puede ser, digamos, por medio de las familias también, como que las familias nos ayuden a conseguir estos poderes. Pero sí los necesitaríamos porque además, como vieron al final de los documentos, pues quien firma somos nosotros los abogados. Entonces, para poder radicar cualquier solicitud en nombre de la persona condenada, sí necesitamos contar con estos poderes. vale, yo sé, digamos que esto se ha venido revaluando el tema de la autenticación de firma, pero para estos poderes se pueden presentar sin autenticación de firma. O sea, no sé, yo llevo el poder en la brigada que vayamos a hacer, vamos, él me firma, posteriormente no va a haber un juzgado, no sé si les ha pasado que ponga problema por no tener la firma autenticada de la persona que está privada de la libertad. O sea, es que es un poco arbitrario. Por eso pregunto cómo funciona. Hasta este momento no hemos tenido ningún problema con algún poder que no haya autenticado. Hace Ok, poco tuvimos un caso en el que, por ejemplo, la persona firmaba y también ponía la huella. Entonces, para curarnos en salud podemos implementar esa modalidad en los poderes, pero no, realmente no. Y también teniendo en cuenta la persona está privada de la libertad, pues es imponerle una carga muy grande solicitar que además de todo el poder esté autenticado. Vale, otra pregunta. Ay, güey, madre, se me fue, espere. Ah, ya. Cuando se otorga el poder, ¿sería únicamente para la diligencia de el subrogado o quedaría el abogado atado a todo lo que pase en ejecución de penas de ahí en adelante? Eso depende puntualmente de lo que diga el poder, pero en este caso sería depende de lo que sea el objetivo que se tenga con la fundación. Si lo que estamos hablando es puntualmente único de hacer estas solicitudes y estas revisiones, especificamos en el poder que este poder se otorga para la solicitud Ok, de... Ajá, y así, pues no me pasa con también mi me familia. parece muy valiosa la pregunta para que no empecemos a quedar todos los abogados vinculados en varios procesos. Tienen razón. un poder especial. Y no encuentro cómo que realmente se maneja un tipo de reunión que sea simplemente hacer una cosa que que nos vaya a comprobar con diferentes regalos, pues pueda hacerlo sin inconvenientes. Cuando esta vaina funcione, yo me estaba imaginando, Diani, como un caminito, como el que hicimos con víctimas, para que nos queden. Y también hicimos esto, ¿te acuerdas en el de justicia penal adolescente? Que en esa ocasión lo que hicimos era como una infografía en donde el primer paso es esto, el segundo paso es esto. Entonces, ustedes ya nos hicieron los checklists, pero digamos, no es solamente como conocer, estos son los beneficios, sino yo como abogado que recibo esto. Entonces, primer paso, vamos a la cárcel. Y en la cárcel nos sentamos y hablamos con las personas. Segundo paso, vas y revisas todo, si me entienden, como más picadito me lo imagino yo, Diani, como de qué es lo que tendría que hacer el abogado paso a paso para poder vincular a todos los abogados que no son penalistas a este proyecto. Ok, ¿y te lo imaginas como una infografía? Sí, sí, me Con lo esos imagino como una caminitos. infografía. Sí, Ok, listo, perfecto. ya les comiendo. No sé si tienes... Em, entonces les estaba comentando para mostrarles otro modelo. Este sería el permiso hasta 72 horas. Entonces tenemos nuevamente la misma introducción, los mismos hechos. Y en fundamentos, por ejemplo, acá incluimos una sentencia
que especifica cuál es el fin del permiso de 72 horas y también cuáles son como las implicaciones que tiene acceder a este permiso de 72 horas para ir, como les comentábamos, nutriendo un poco más y complementando estos esqueletos que ya armamos nosotros de las solicitudes, pero nuevamente se adapta esta parte de fundamento dependiendo de los requisitos. Entonces, en este caso, como recuerdan, para el permiso de 72 horas tiene que cumplir un tercio de la pena impuesta, a excepción de que sea uno de los delitos de jueces de circuito especializado. Entonces, acá establecemos cumplió con esta pena impuesta. Si es de los otros delitos, se dice cumplió con el 70%. Y nuevamente, porque está privado de la libertad desde este día hasta este día, y eso equivale a haber cumplido tantos días, y eso supera el un tercio que me están exigiendo. Igualmente, puede mostrar buena conducta, puede demostrar que no ha habido intentos de fuga ni fugas efectivas por parte del condenado y que esta persona ha estudiado, ha trabajado, ha enseñado en, no sé, este tema. Entonces está estudiando en esta universidad este programa y lleva inscrito desde este tiempo. Y, y al final decir que no está excluido para recibir este beneficio porque no se encuentra en los delitos que están excluidos por el 68A. Entonces, todos los esqueletos como los formatos que armamos son similares, pero a la vez enfocados puntualmente en el beneficio y en el subrogado específico que estaríamos solicitando. Y ya una vez en la práctica lo que hacemos es teniendo también la conversación con los otros abogados que cuenten un poco su experiencia, qué les ha pasado, qué han visto, que por ejemplo, uy, a mí siempre en las solicitudes pongo esto para que no me vayan a negar por esta razón. O que, ¿me entiendes? Como desde la experiencia podamos ir complementando estos modelos de la mejor manera hasta que queden las solicitudes ya perfectamente hechas y sea, como les comentamos, casi que llenar los espacios que tenemos en puntos, que sería lo que ya es particular de cada caso y de cada persona que esté condenada. No sé si tienen alguna pregunta o duda adicional. Vale, muchísimas gracias, de verdad, qué gran explicación. Creo que todos mis compañeros y yo estamos de acuerdo en que está maravilloso, o sea, nos pusiste hasta los links, los modelos, de verdad, muchísimas gracias. No, a Gracias ustedes, a muchas ambas. gracias. Vale, te íbamos a decir, ahorita vamos a crearles dos casos y asignárselos en el sistema, uno por esta capacitación y otro por los modelos, porque los modelos fue un plus que no lo habíamos contemplado, pero nos parece que son herramientas súper útiles para esto, ¿listo? Entonces Muchas ahorita te gracias. mandamos un correo con los números de los casos y en verdad muchas gracias porque fueron muy claras, o sea, creo que eso que yo desempolvar el cerebro penal es muy difícil, pero lo hicieron muy sencillo, la verdad. No, muchas gracias a ustedes. Y cualquier otra ayuda que necesiten, lo que estaban hablando, de que estabas mencionando, como de la ruta para crear un paso a paso Sí. para todas las personas, realmente me parece que es muy valioso y también cualquier apoyo adicional que necesiten. Nos gusta mucho realmente esta iniciativa, es algo muy cercano para nosotros y estamos muy disponibles para ustedes. Listo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien. muchas Gracias. gracias, hasta luego. Chao. Chao. Bueno.